Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Géminis. Hola Géminis, te saludo con un fuerte abrazo. Vamos en este momento de aquí, en esta cita semanal que tenemos para compartir energías. Claro que sí. Gracias por estar. Gracias por tu presencia. Vamos a sacar unas hermosas cartas. Yo soy Jenny, tu amiga Jenny de Sol Tarot, y a por ellas. Aquí las tenemos. Ok, 5 de espadas, Géminis. A ver, háblame, coméntame de cómo están tus cosas a nivel laboral. Déjame decirte que puedo ver aquí que algunos de mis amiguitos de Géminis, o mis amigas de Géminis, claro que sí, mira, vas a pasar un momento de mirar hacia adentro para revisar, para examinar ciertas cuestiones que te han venido molestando en el ámbito laboral. Puede ser que hayan algunos conflictos, que hayan algunas personas en tu entorno laboral como que no les agrada mucho tu impronta. No les agrada mucho tu impronta porque te has crecido, porque has evolucionado mucho, estás avanzando, estás de enhorabuena, ¿no? A nivel laboral, estás haciendo tu trabajo muy bien. O sea, Géminis es un signo muy trabajador y cuando hace las cosas las hace bien, y eso puede ser que para algunos de mis Géminis le esté molestando a algunas personas de tu entorno. Tienes aquí dos opciones que quizás no todos las vayan a tomar, pero o te decantas por una o te decantas por otra. Fíjate algo, o haces introspección y te aíslas y no, como que te lo tomas a modo personal, ¿no? Y te vienes un poquito abajo, o simplemente empoderarte, subirte sobre la circunstancia, hacer como el águila, que cuando los cuervos la picotean, ella simplemente vuela más alto para que los cuervos se queden sin oxígeno y se caigan. Tú tienes la elección, tú eres el rey y la reina de tu vida, tú puedes hacer lo que realmente quieras, lo que te salga de tu inspiración, de tu alma, pero lo que más te caracteriza a ti, lo que más sincroniza contigo, es que te me subas sobre la circunstancia y que te preguntes a ti, no por qué me está pasando tal o cual cosa, no por qué no, sino el para qué. ¿Para qué me está sucediendo esto? Y rápidamente vas a encontrar respuestas en tu alma y en tu corazón. La rueda de la fortuna, aquí se le da un cambio de 180 grados a esta circunstancia a tu favor. Se le da cambio a tu favor. Claro que sí, aquí recibes el ímpetu, la fuerza necesaria. Mira cómo estamos aquí, arcanos mayores, ¿eh? Yo voy a bendecir y agradecer. Gracias, gracias, gracias. 4 arcanos mayores, protegiéndote de un conflicto. Mira si tú estás bien protegido, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, la rueda de la fortuna da un giro a tu favor de 180 grados, simple y llanamente, porque tú tomas la fuerza de tu corazón para hacerlo, porque tú mismo le das el cambio a las cosas. Este cambio no es casual, esto es un mensaje muy lindo que te está dando la vida con respecto a las relaciones, con respecto a las personas, ¿no? Aquí tú aprendes, te creces, aquí dominas tus ciertos demonios que tenías, algo como que zafadillos, ¿no? Como todos los tenemos, por supuesto, pero aquí tú los dominas, aquí tú los controlas, aquí conectas con una sombra tuya que, valga la redundancia, te había estado haciendo sombra. Y encuentras hermosísimas respuestas con este rey de copas. Aquí el rey de copas te está diciendo en este tarot hermosísimo, es la musa de emociones. Aquí el rey de copas te dice que no solamente te subes sobre cierta circunstancia que te venía molestando, sino que también aprendes y das ejemplo. Así que si había alguien por allí que no le estaba gustando mucho tu éxito, pues que se acostumbre o que cierre los ojos. Porque aquí la musa de voces te está diciendo que recibes completamente el apoyo de personas con poder en tu entorno, que también han percibido que algo estaba siendo injusto hacia ti. Y aquí te están indicando que vas a recibir hasta disculpas, Vas a recibir hasta disculpas de persona o personas que te habían estado molestando. Tú guardabas en silencio, guardaste en silencio desde hace mucho tiempo una molestia por no querer entrar en conflictos.
Pero este conflicto no se inicia por ti, este conflicto se inicia porque tiene que iniciarse, porque las cosas se caen de maduras y la justicia se hace presente. ¿Y qué sucede? Tú te haces grande, tú reluces, tú te empoderas. Wow, Géminis, me encanta tu poder, me encanta la energía que estás transmitiendo. Si este mensaje te gusta, dame un like, suscríbete, coméntame en la cajita de comentarios. Me encantaría muchísimo leerte. Este mensaje es completamente atemporal, puede que no resuene con todos. Los Géminis, imposible. Si hay un mensaje que resuena contigo, reclámalo, acéptalo, recíbelo. Si no, déjalo ir, para otros Géminis será. Pero wow, qué poder, qué poder. Fíjate algo. Te han querido ver como atrapado, como te han querido silenciar, te han querido minimizar, han querido restarte tu poder. Palabras ciertas, las campanas suenan. Han querido, pero el que quieran no quiere decir que lo logren. El 8 de espadas es pensamiento. Y a ti, vuelvo y repito lo que te dije hace un momento atrás. Esto te venía molestando y puede ser que por un momento te sentiste hasta minimizado, hasta triste, normal. Eso nos pasa a todos. Pero la manera en que tú te empoderas y te subes sobre esto es mágica, es maravillosa. Fíjate aquí, 10 de espadas. Es que a ti aquí una energía muy potente. Aquí te querían no solamente ver triste, sino que te querían literalmente sacar del terreno de juego. Querían. Pero que eres un hueso duro de roer. Y no es que seas un hueso duro de roer porque seas terco, porque seas, no sé, caprichoso. No, eres un hueso duro de roer por tu potencia, por tu sabiduría, por tu sapiencia, por tu saber comunicar. No solamente a nivel verbal, sino a nivel emocional. Se caen estas espadas, se derriban estas espadas y te creces, te empoderas, te me haces grande. Haz de pentáculos, bendiciones, gracias. Contigo no van a poder y por las malas menos. Géminis. Me encantan tus energías, me encanta tu lectura. Wow, qué poder, qué potencia. Vamos a sacar un arcano mayor para ratificar tus hermosísimas energías. El Sol, arcano mayor 19, el arcano mayor más alegre, más feliz del tarot. Te dice que esto está cubierto de luz, que aquí no va a haber un rincón que no quede sin iluminar. Cuidado, que aquí te habían querido hasta a muchos de mis Géminis me los querían ver hasta involucrados en problemas de tráfico de información, el robo de algo. Te querían culpar de lo que tú no habías hecho. A muchos de mis Géminis me los querían culpar de algo que no habían hecho. Fíjate que wow, qué potencia, qué energía, pero fíjate que aquí el sol sale para ti, brilla para ti. No va a quedar ni un rincón sin iluminarse, ni un rincón. Aquí esto sale a la luz. Y para tu favor, para tu bien. Mis mensajes en Géminis son completamente atemporales. Cuando llegues aquí y escuches esto es porque te corresponde, algún mensaje para ti. Vamos a ratificar aquí contigo, clariaudición. Wow, me encanta. Palabras ciertas, se me acaba de romper un reloj de arena. Aquí se explotó una energía muy potente, Géminis. Te voy a comentar algo. El arcángel Zadkiel te dice, permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno o a través de los otros. Aquí hay energía angelical presente. Aquí a ti se te están despertando dones de intuición, dones de saber por dónde van las cosas. Muchos de ustedes ya estaban en cuenta de todo esto a nivel energético. Te empoderas, te vienes arriba, Géminis. Gracias por tus energías. Me gustaría muchísimo leerte. Dame un like, suscríbete y hasta la próxima semana. Bendiciones.